Es que yo soy seco, loco. A ver, a Sí entrar. soy. Eh, Buenas noches, compañeros programadores, o buenas tardes, o buenos días a la hora que estén viendo este video. Nosotros somos del grupo 8 y vamos, bueno, en esta ocasión les vamos a presentar el tema de bases de datos no SQL. Los integrantes que componen nuestro grupo es Ignacio Troya, Steven Ango y mi persona, Raúl Roballo. Bueno, entonces adentrémonos en este tema. Dale, Steven, tú háblanos de la definición. Pues bueno, la base de datos no SQL están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos, esquemas flexibles, fácil de desarrollar por su funcionalidad y rendimiento a escala. En eso de esquemas flexibles, me supongo, por lo que sé poco de SQL, es diferente al no SQL. En este caso dice que no SQL es esquemas flexibles. Me supongo que como SQL es un esquema, tú ahí mismo tienes que crear los números de campos, números de filas y toda la cosa, o sea, es un esquema no flexible porque no te permite hacer cambios como tal. Me supongo que en base de datos no SQL sí te ha de permitir hacer cambios, o eso es lo que creo viendo eso de la parte de esquemas flexibles. Bueno, eso de esquemas flexibles creo que se refiere a que, bueno, en realidad en las dos tenemos cierto tipo de flexibilidad, pero en NoSQL es mucho más flexible. Igual también aquí podemos modificar registros, a igual que en SQL, pero la libertad que nosotros tenemos en NoSQL es mucho mayor. Claro, y teniendo esto en cuenta, diríamos que esa es una ventaja sobre SQL que tiene las bases de datos no SQL. A ver, ¿cómo funciona una base de datos no SQL no relacionales? Variedad de modelos de datos para acceder y administrar datos, optimizados para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos, baja latencia y modelos de datos flexibles. Siguen redundando en esta parte de modelos de datos flexibles. Y en esto de que dice optimizados para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos, me supongo que se ha de referir a los tipos juegos, ¿no? Que cuando uno se registra, pone sus datos como el correo electrónico, el nombre de cómo se quiere llamar en el juego y les generan un ID. Todos esos datos creo que se van a la base de datos y se van incrementando bueno, como son miles de usuarios, yo supongo que es una base de datos optimizada y como aquí mismo lo dice, es optimizada para aplicaciones. Me supongo que es para ese tipo de aplicaciones. O no sé qué dicen ustedes. Claro, obviamente, teniendo en cuenta que te dice que trabaja con aplicaciones que requieren grandes volúmenes, no simplemente van a ser juegos online, que son aquellos en los que te piden un nombre de usuario, un correo, una contraseña, sino también pueden ser redes sociales, tanto Twitter como Facebook, Instagram, que son aquellas que trabajan de forma masiva y día a día. Entonces, eso, algo más que quiera acotar el ingeniero Raúl. Eh, bueno, ingeniero Ignacio, justo estaba pensando en eso que acaba de hablar. O sea, bases de datos no SQL trabaja se podría decir, con bases de datos mucho más complejas, con registros masivos, como lo acabas de decir. Como acabas de dar los ejemplos, ¿no? Facebook, Twitter son redes sociales las cuales tienen miles, bueno, millones de usuarios y se trabaja con bastantes registros. Entonces, A ver, ¿por qué usar NoSQL? Pues por su flexibilidad, desarrollo más rápido y más iterativo, ideas para datos semiestructurados y no estructurados. También tenemos la escalabilidad, diseñadas para escalar usando clústeres, distribuidores de hardware en lugar de escalas, añadiendo servidores caros y sólidos. Una buena razón. A ver, alto rendimiento, optimizada para modelos de datos específicos y patrones de acceso.
También tenemos altamente funcionalidad, proporciona una API. API era lo que hablamos del anterior tema, ¿no? Fue el primer tema de los podcasts, si no estoy mal. Sí, el primero. Bueno, eso ya no tendríamos que redundar tanto porque ya hablamos y pues dice que es una API altamente funcionales y tipos de datos que están diseñados específicamente para cada uno de sus respectivos modelos de datos. O sea que NoSQL está asociado con una API. Me parece bien. Pero, ¿qué opinan de la flexibilidad de NoSQL ustedes, compañeros? Bajo mi punto de vista, creo que es algo que se redunda bastante, la flexibilidad. Esto quiere decir que es un poco más fácil de desarrollar tanto código como manejar datos. Sí, bueno, aquí pienso que no podemos hablar mucho más, ya que simplemente nos está dando las ventajas, ¿no? Y como, bueno, la que se está repitiendo desde el principio es flexibilidad, ¿no? Entonces esto es, me imagino, por lo que destaca NoSQL, que es mucho más flexible que, que SQL. Ahora, tipos de bases de datos NoSQL. Clave, valor. Altamente divisibles, permite escala horizontal, los casos de uso como juegos, tecnología publicitaria e IoT se presentan particularmente bien con el modelo de datos clave-valor. Esto de datos clave-valor, yo me acuerdo que en NoSQL la clave existían dos tipos, si no estoy mal, que era clave primaria y clave foránea, que eran como los identificadores del valor. Pues, en este caso, un ejemplo como uso de juegos, el ID que te da en el juego Free Fire es un identificador, es una clave primaria, y el valor, pues, sería el jugador como tal. Y pues en gráficos facilita la creación de ejecución de aplicaciones que funcionan con conjuntos de datos altamente conectados, redes sociales, monitores de recomendaciones, detección de fraude y gráficos de conocimientos. Pues esto de gráficos, la verdad, en SQL, porque, o sea, en NoSQL todavía no he trabajado y pues en SQL no he visto nada de gráficos hasta ahora o corrígeme si estoy mal, Bueno, compañeros. teniendo en cuenta que SQL son datos un poco más estáticos trabajados en tablas, se puede hacer gráficos relacionales como barras, pasteles, ese tipo de gráficos, mientras que en NoSQL se pueden realizar gráficos un poco más complejos, como mencionas, como se le dice mismo en la parte de redes sociales, pueden realizar esa interfaz que usamos prácticamente a diario, como la de Facebook, WhatsApp, Instagram, usando ese ejemplo de Meta. Entonces, eso. Si tienen alguna duda sobre esto, pueden decirla en este momento, que intentaré aclarársela. Yo tengo una pregunta, ingeniero. A ver, confirme. Eh, o sea, más que todo, quisiera saber si, o sea, el razonamiento al que he llegado después de escuchar lo que acaban de decir ustedes es correcto. O sea, lo que entendí es que gráficos, o sea, es un tipo de bases de datos que comparte también, o sea, que también pertenece a lo que es las bases de datos SQL. Y bueno, o sea, en SQL estos gráficos son, o sea, mucho más simples. Solo, como tú dices, o sea, en SQL solo trabajamos con tablas. Me imagino que también con otros gráficos que representan lo que son registros o porcentajes. Y en cambio, en NoSQL es mucho más complejo este tema de los gráficos. ¿Qué me dices? ¿Estoy bien? Sí, estás en lo correcto. Como te digo, en SQL trabajamos en tablas con valores relacionales, mientras que en NoSQL, si no estoy mal, trabajamos en conjuntos, lo cual hace un poco más sencilla la parte de diseñar gráficos, un poco más complejos. Por eso se llega a utilizar la parte de NoSQL al momento de desarrollar videojuegos. Y bueno, pues
Continuando con el tema, pues hablemos de documentos. Documentos son datos que presentan como objetos o como JSON, almacenamiento y consulta de datos, naturaleza flexible, semiestructurada y jerárquica. Funcionan bien con catálogos, perfiles de usuarios y sistemas de administración. Con esto y siguiendo con memoria. Las aplicaciones de juegos y tecnologías publicitarias tienen casos de uso como tablas de clasificaciones, tiendas de sesión y análisis en tiempo real. Eso de tablas de clasificaciones va de la mano con lo que hablamos ya de los juegos, que cuando se registra un usuario, se va a la base de datos toda la información de él. Eso de las tablas de calificaciones también irían en esa parte de juegos. Cuando subes de rango, hay una tabla de clasificaciones del juego Free Fire con un montón de jugadores y todo eso. Y es desde mi punto de vista. Siguiente. Qué insano. Bueno, dejando de lado a Free Fire, creo que es algo que se utiliza en todos los videojuegos, un ranking en los que son online. Entonces podríamos decir que casi gran mayoría de los desarrolladores usan bases de datos no SQL por deducción. Claro, claro. Y ahora sigue, compañero Raúl. Está bien. Bueno, aquí se presentan algunas diferencias entre SQL y no SQL. Creo que la principal diferencia entre estos dos tipos de, ¿qué se podría decir? Software que trabajan con bases de datos sería cómo almacenan los datos. Aquí nos dice que SQL almacena datos de manera estructurada, por eso el nombre de SQL, Struct Query Language. Ignacio, corrígeme, ¿está bien? Bueno, dilo tú, que sabes inglés. Eh, Las siglas en inglés. SQL, No, 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 pero o sea, lo que representan las siglas. eh, Struct. dame un momento, por favor. Structured Query Language. Sí, bueno, eso en español lo que significa es estructura de, bueno, lenguaje de consulta de estructura. No, lenguaje estructurado de consulta. Ujú. Precisamente el nombre tiene mucha relación con cómo funciona. Como dice aquí, almacena datos de manera estructurada y las no SQL lo hacen de una forma en su formato original. No sé ustedes qué diferencia creen que destaca entre SQL y no SQL, aparte Creo que de cómo almacenan los datos. Bueno, como se lleva diciendo en todo el podcast, creo que es la flexibilidad, la facilidad para realizar cambios en los datos almacenados ya en la base de datos, valga la redundancia. Eh, es muy sencilla de realizar en no SQL que en SQL. Tengamos en cuenta que en SQL simplemente podríamos calcular un promedio y crear o sumar los valores de ciertas tablas, pero este no modificaba un valor ahí en la tabla original, simplemente nos reflejaba un valor nuevo que no afectaba a esa base de datos, mientras que en NoSQL podemos afectar los datos con una línea de código y que se guarde este cambio. Pero de igual manera podemos hacer lo que se hacía en SQL, sumar dos valores de dos diferentes conjuntos y que estos sean, que esta suma no afecte en la base de datos. Steven, ¿tuvo alguna diferencia entre Mm, SQL y no SQL? pues, o sea, hasta ahorita yo he visto en forma general que son iguales en algunos aspectos, pero en esa parte de la flexibilidad, yo opino que es lo que más destaca, como había mencionado anteriormente, compañero. En esa parte, según lo que he entendido, es que
SQL trabaja de una forma ya estructurada, ya fija, pero no SQL permite aumentar, supongamos, columnas, filas y todo eso. Ese es desde mi punto de vista sería una diferencia entre SQL y no SQL. Sí, yo pienso que esa diferencia es de las que más destaca entre SQL y no SQL, ya que precisamente esa forma de trabajar eh, limitante que tiene SQL tiene por un lado sus ventajas de que es mucho más simple de entender, pero le quita libertad al momento de trabajar con bases de datos. En cambio, no SQL creo que lo que le vuelve complejo es que no tiene cierto patrón como en SQL, no tiene cierta estructura rígida, ya que aquí nosotros tenemos más libertad y tenemos que tener, creo, incluso mucho más cuidado, ya que, como decía el ingeniero Ignacio, nosotros aquí también no solo podemos mostrar como unos nuevos datos, sino que podemos modificar los datos ya registrados dentro de la base de datos. Entonces, bueno, por último tenemos una tabla comparativa de algunas funciones, algunos mecanismos que trabaja SQL en comparación a MongoDB. Nosotros en SQL trabajamos con tablas que tienen filas y columnas. Esa es la estructura de las tablas dentro de SQL. En cambio, en Mongo nosotros trabajamos con conjuntos. Estos conjuntos están estructurados por documentos y campos. Además, también podemos ver que tanto en SQL como en MongoDB nosotros trabajamos con identificadores. En SQL se conoce como clave principal o primary key, y en Mongo nosotros conocemos a estos identificadores como Object ID. Ignacio, ¿nos puedes comentar un poco acerca de cómo funcionan estas funciones? Claro, el ingeniero Raúl. Tengamos en cuenta que en SQL nosotros le dábamos un valor de autoincremento a un tipo de dato entero. Esto hacía que el valor empiece en 1 y se vaya autoincrementando hasta n números de los datos que ingresemos en una tabla. Y esa va a ser nuestra primary key. Bueno, ahora, ¿cómo funciona el Object ID en Mongo? Aquí nos genera un ID, igualmente algo único de cada dato, pero este va a ser generado de manera aleatoria y va a tener tanto caracteres de tipo letra como números. Y cada uno va a ser único. No va a ser 1, 2, 3, 4, 5, sino va a ser 64 a 810 y otro va a ser uno totalmente diferente. Esto nos asegura que los datos no se van a repetir en ningún momento, en ningún conjunto. Sí. Otra función que comparten estos dos tipos de software que trabajan con bases de datos es el índice. Steven, ¿tú nos puedes hablar un poco acerca de las diferencias y cómo trabaja el índice en cada uno de estos, de estas bases de datos, de estos software que trabajan con bases de datos? Pues en SQL, pues un índice permite acceder rápidamente a los datos a los datos en función de los valores de uno o más columnas, lo que evita tener que correr la tabla completamente para buscar registros que cumplen unas ciertas condiciones. Es como decir, un índice es guardar una consulta previamente ya hecha y la cual podemos usar cuando queramos. Eso en SQL. En NoSQL, los índices, o sea, son lo mismo, pero en este se utilizan para mejorar el rendimiento de las consultas y permite acceder rápidamente a los datos
a los datos según ciertos criterios, que es como lo que se hace literalmente no, en SQL. O sea, en esa parte no habría tanta diferencia, sino más semejanzas. Y Entonces eso. son, o sea, se trabaja muy parecido en ambas. También tenemos la opción de ver, tanto en SQL como en MongoDB. Yo, bueno, en esta opción lo que interpreto es que se refiere a que nosotros podemos ver las tablas, los registros que están almacenados dentro de las bases de datos. Me imagino que es lo mismo también para MongoDB. Se refiere a poder visualizar, en este caso, no las tablas, sino los conjuntos con los campos que contienen estos conjuntos. Tenemos también que, bueno, en SQL tenemos la tabla objeto anidado. Esto de anidado quiere decir que estos registros están uno tras otro. Los registros están siguiendo cierta estructura. En cambio, en MongoDB, documento incrustado, no lo entiendo muy bien. No sé si tú, Ignacio, puedes explicarlo. Pero como se menciona en el uno se anidan, es decir, va a ir uno dentro de otro y así, mientras que en el otro se incrustan, o sea, es decir, va a ir pegado el uno al otro. Por ponerte un ejemplo un poco más sencillo, en el caso de SQL podemos decir los ifs anidados, que es un if dentro de otro if y ahí con más condiciones. Ahora, en incrustado podemos decir que un conjunto padre y un conjunto que tiene un conjunto hijo, este va a estar incrustado dentro de él, va a estar pegado ahí. No sé si se dio a entender el ejemplo. Sí, sí, se entendió. ¿Tú le entendiste, Steven? Yo por mi parte sí le entendía al compañero Troya. Entonces, por último, tenemos matriz que comparte, bueno, matriz se trabaja en SQL y también se trabaja en MongoDB. Eh, Matriz en SQL, o sea, le entiendo porque en SQL trabajamos con filas y columnas, le veo significado que aquí se trabaje con matrices, pero en MongoDB no lo entiendo mucho ya que, o sea, algo que se diferencia de SQL y no SQL es que partimos de SQL que trabajamos con matrices, con una estructura definida, a no SQL donde tenemos más libertad, donde salimos de esa matriz y ya no trabajamos con filas y columnas. Me imagino que esto representa otra cosa. Pues, o sea, en NoSQL igual trabaja en una matriz misma, pero, o sea, esta es una matriz incrementable. Pongamos en SQL, la matriz ya era definida, ya la definíamos con sus diferentes filas y columnas, pero en las matrices de MongoDB, que es NoSQL, pues son matrices incrementables, se le puede aumentar columnas, se le puede aumentar filas, o sea, dependiendo del uso que le vayamos a dar a la base de datos, a diferencia de SQL que no te permite hacer esas cosas. Un ejemplo de esto sería en una tienda, en un inventario. La tienda tiene un inventario con diferentes productos, ya, esa es su matriz por defecto, la que han creado para eso, para todos los diferentes productos, pero ellos quieren agregar un producto más. Así que ahí es donde entra la parte de matrices, o bueno, me entra eso de flexibilidad que hemos estado hablando mucho en este tema, porque ahí podemos crear, si queremos agregar un nuevo producto, podemos crear un nuevo campo que tenga ese nombre y, bueno, agregar ahí ese producto. O sea, eso es lo que vendría a ser eso de las matrices, la diferencia entre la matriz de SQL y de MongoDB. Bueno, creo que con eso ya hemos destacado las principales formas de trabajar tanto en SQL como MongoDB y con eso ya hemos terminado todos los temas que íbamos a hablar en el podcast. Compañeros, ¿algo que quieran decir o alguien quiere despedir? Bueno, supongo que eso sería todo por el tercer podcast. Gracias a los que lo sintonicen. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente
tema de programación. Muchas gracias y hasta luego.